Bueno, continuando con la telecapacitación del día de hoy, la cual está a cargo ahora de la doctora Carla Aquino, que es médico gastroenteróloga de nuestro hospital, a quien le damos el paso. Bien, buenos días con todos. Para continuar las charlas programadas del día de hoy, vamos a recalcar algunas cosas que ya mencionó la doctora González y asimismo también dirigir la forma como deberían ser estos pacientes evaluados y referidos a nuestra institución. En este caso, si me estoy refiriendo a las instituciones de primer nivel de la DIRIS Lima Este, ¿no? En realidad para cualquier red, ¿no? Porque hay que comprender que un paciente con hepatopatía debe ser visto o debería ser seguido en un hospital de tercer nivel, ¿no? Donde pues hayan médicos de múltiples especialidades, ya que el manejo de un paciente con hepatopatía va a ser multidisciplinario, ¿no? Si bien es cierto el médico, digamos, de cabeza tiene que ser un gastroenterólogo, por ende tiene que ser visto en una institución donde hay un médico gastroenterólogo, si hay una unidad de hígado o médicos hepatólogos, ¿no? Con más razón, sería muchísimo más, sería mejor, sería muy ideal esa. Pero sabemos que en nuestro medio a veces los pacientes no tienen acceso a los servicios de salud de la manera como deberían ser, ¿no? Muchos pacientes, incluso en el interior, muchas veces tienen solamente acceso a un puesto de salud, un hospital les queda muchos kilómetros, ¿no? Todavía tenemos esas deficiencias, entonces es importante que el personal del primer nivel pueda tener conocimiento de algunas cosas básicas para poder brindar a estos pacientes hasta que puedan ser vistos en un hospital de tercer nivel, donde, como mencioné, el manejo es multidisciplinario. A la cabeza un gastroenterólogo, mejor si es hepatólogo, con algún tipo de estudio de patología, y también con otras especialidades. Como ya mencionó la doctora González, hay muchos pacientes con hígado graso, tienen que ser vistos también en endocrinología, tienen que ser vistos por nutrición, por cardiología, por psiquiatría, si son pacientes que tienen dependencia o pacientes que tienen antecedentes de alcoholismo, que también es algo que en nuestro medio vemos muchísimo, ¿no? Si son pacientes ya cirróticos, es importante la consejería nutricional, es importante el manejo también a nivel de fisioterapia, porque estos pacientes también hacen sarcopenia, hacen debilidad muscular, entonces el manejo es multidisciplinario, por ende, idealmente deberían ser vistos en un hospital. Entonces, es muy importante lo que ha comentado la doctora González, ya que nosotros en algunos pacientes podríamos evitar esta progresión a una hepatopatía avanzada, ¿no? Llegar a un momento en el cual ya tengamos una fibrosis avanzada, irreversible, puede ser un objetivo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Y precisamente el primer nivel se encarga de ver la parte preventiva promocional. Entonces, si nosotros vemos un paciente con algún factor de riesgo, tenemos que darle algún tipo de charlas al paciente, tenemos que concientizarlo, tenemos que cambiar los estilos de vida, ¿no? Mejorar estilos de vida saludables, y precisamente de eso es la fortaleza siempre y debería ser del primer nivel de atención a nivel tanto de promoción de la salud como de prevención de la enfermedad. Entonces, teniendo esto en consideración, ¿no? Comentarles que, bueno, ya deben saberlo, pero en el caso de nuestro hospital, tiene actualmente una unidad de hígado, ¿no? Que ya estamos un año, ¿no? De formados, ¿no? Donde pues, si bien es cierto, todavía algunas cosas se están cimentando con el tiempo, pero el objetivo apunta a que en unos meses podamos tener también consulta diferenciada solamente para pacientes de hígado en turnos de consultorio, entonces estos pacientes deberían ser bienvenidos, ¿no? Sin embargo, sabemos que las referencias pueden ser muy largas, porque la demanda es bastante y la oferta aún es poca, ¿no? Entonces, hasta ahí debemos tratar de mantener a nuestro paciente compensado y lo mejor estudiado posible, ¿no? Y a eso apunta el objetivo de hacer esta capacitación del día de hoy. Bien, entonces un poquito de la agenda, lo que vamos a tratar en estos próximos minutos: pacientes con hepatopatía, la valoración clínica, que es un poco lo que ya comentaba la doctora González, ¿no? Pacientes, o tener en consideración la valoración de laboratorio, ya que en algunos establecimientos nos llegan pacientes que tienen pruebas de laboratorio, que se los han hecho ahí mismo en los centros de salud, ¿no? O algunos los refieren al hospital solo por laboratorio, ¿no? También nos llega bastante de esos pacientes, ¿no? La importancia en estos pacientes del perfil hepático, las imágenes que puedan traer, ya que como lo comentó la doctora, muchos vienen con una ecografía
o se hace una ecografía de manera particular también, entonces a veces vienen con un hallazgo importante que no le damos la debida importancia, ¿no? Muchas veces nosotros nos hemos enfrentado a pacientes que vienen por otra cosa, por dispepsia, diabéticos que nunca tienen o nunca han tenido una ecografía abdominal, ¿no? Y hacemos la endoscopía para ver el Helicobacter pylori, entre comillas, buscar eso, la causa de la dispepsia, y nos encontramos con varices, varices esofágicas, nos ha pasado, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasó? Pasó precisamente que no pudimos intervenir a tiempo para evitar que el paciente ya tenga una hepatopatía crónica. En un paciente que tiene un factor de riesgo muy determinado, como en este caso la diabetes, en este ejemplo en particular. Ver qué manejo le podríamos ofrecer a nuestros pacientes y cómo deberíamos manejar una referencia o un establecimiento que debería tener todas las opciones mayores de manejo para este paciente. Si bien es cierto, cuando ya viene con una cirrosis, como mencionó la doctora González, un trasplante en nuestra institución para nuestros puestos que son del Ministerio de Salud aún no es factible, pero en la medida de lo posible debemos evitar que lleguen a ese estado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hepatopatías, yo ya lo he mencionado muy bien, solamente comentarles pues de que hay hepatopatías agudas, ¿no? Pacientes que vienen con hepatitis agudas, ya sean virales, con pacientes que han estado consumiendo fármacos, como también ya lo mencionó, que puedan hacer injuria hepática, por ejemplo, ¿no? Pacientes que puedan tener una falla hepática aguda y pacientes también con hepatitis alcohólica, ¿no? También tenemos pacientes, en nuestro medio es muy común el alcoholismo. Tenemos muchos pacientes que ahí también hay un tema social importante que es bueno manejarlo con psicología, psiquiatría, ¿no? Entonces ahí más se recalca también el manejo multidisciplinario de estos pacientes, ¿no? Algunos que no necesariamente tienen cirrosis, pero también tienen hepatitis alcohólica por un consumo agudo de alcohol, ¿no? En este caso, esas podrían ser algunas hepatopatías agudas, y las crónicas, pues la cirrosis hepática, pacientes descompensados, que es lo que vemos día a día. Un paciente cirrótico compensado lo vemos muy poco. Generalmente lo vemos ya el descompensado, el que viene con una gran ascitis, el que viene sangrando por la emergencia, ¿no? Pacientes que tienen síndrome metabólico, hígado graso, como ya lo mencionó, algunos pacientes con patologías autoinmunes que últimamente estamos viendo bastante, bien seguido. Estamos teniendo pacientes en consultorio que estamos siguiendo con hepatitis autoinmune, con colangitis biliar primaria, ¿no? Como parte de las hepatopatías crónicas. Ya lo mencionó también ella, la valoración clínica, que es lo que los debe alertar, ¿no? Pero estos pacientes ya tienen algo, ¿no? Si yo veo un paciente con ictericia, debo pensar que podría tener una hepatopatía, ¿no? Si bien es cierto, hay que ir a hacer quizás un análisis bien, un poquito más detallado de por qué es la ictericia, lo que yo pregunto, lo que yo puedo conversar con el paciente es importante, ¿no? Pero esto a mí ya me alerta. Si yo lo veo así amarillo, definitivamente debo decir, tiene algo, voy a empezar algunos exámenes que lo puedo solicitar, pero el paciente va a tener que ser referido posteriormente, ¿no? Si veo un paciente que tiene una acumulación de líquido en el abdomen, definitivamente lo primero que pienso es que es un paciente cirrótico descompensado por así. Si bien es cierto, esta acumulación de líquido se puede ver otras causas, pero la más frecuente es secundaria cirrosis, así que eso también nos alerta que nosotros podamos tener un paciente que amerita una evaluación mayor, ¿no? Paciente con palmas hepáticas, con telangiectasias y los otros signos clínicos que ya mencionó también la doctora González. Entonces, parte de la valoración laboratorial va a ser solicitarle algunos exámenes al paciente. Si yo estoy en un puesto nivel 1.1, 1.2, que tengo acceso, generalmente los centros, ¿no? Tienen acceso a algún tipo de laboratorio, quizás un hospital pequeño también, ¿no? Estos pacientes deberían solicitárseles un hemograma, ¿no? De ella ya mencionó que yo voy a ver en algunos pacientes muy descompensados, o mejor dicho, con hepatopatías muy avanzadas, pancitopenia, anemia, plaquetas bajas, leucocitos bajos, ¿no? Por ahí los volúmenes, el volumen corpuscular medio, todo eso también, esas constantes corpusculares alteradas. Entonces, un hemograma es un examen básico que deben tener. Entonces, yo ya veo que tenemos un paciente, así como en las fotos, y yo digo, lo voy a referir, o yo sea, al Hipólito Unanue, al 2 de Mayo, en el lugar donde esté, y yo veo que el paciente, pues, le voy a hacer recién la hoja de referencia y hasta que lo tramite va a pasar un par de meses, entonces, o hasta que le den la cita, porque las citas todavía son así largas. Entonces yo debo de ir, tratar de avanzar, de lo que yo pueda, pedirle algunos exámenes para ver en qué condición está. Y si el paciente, a veces nos pasa que algunos pacientes tienen alguna posibilidad de hacérselo de forma particular, en algún policlínico quizás, pedirle algunos exámenes básicos. Entonces debo de pedir un hemograma, debo de pedir un perfil hepático. Ahora vamos a hablar un poquito más del perfil hepático en los siguientes slides.
Debo solicitar también un perfil de coagulación, porque si el paciente tiene alguna alteración en este perfil, también me hace sospechar que pueda tener algún grado de hepatopatía. ¿No? Un perfil lipídico, ahí se repitió porque es muy importante, el perfil lipídico se repitió por 2, ya que ahorita la causa más frecuente de cirrosis hepática es precisamente la causa metabólica, lo que hace años no era así. Cuando nosotros tenemos y nos enfrentamos a un paciente y le decimos, bueno, señor, usted tiene una cirrosis, lo primero que te dices, pero yo no consumo alcohol, pero el consumo de alcohol era la causa anterior, ¿no? La más frecuente, ¿no? Muchos dicen, pero nunca he consumido alcohol, o bueno, algunos ahí también como que no nos dicen la verdad, pero ahora la causa, la que está, digamos, la que está ganando a todas las otras causas que puedan desencadenar cirrosis es precisamente la enfermedad metabólica, el síndrome metabólico, el hígado graso. Entonces, pedirles también un dosaje de triglicéridos, colesterol, es importante, ¿no? Pedirle también algunos marcadores de autoinmunidad en algunos pacientes, sobre todo si yo veo una paciente ictérica, una paciente que tiene, una mujer joven, ¿no? Que es siempre las pacientes que más sospechamos en hepatopatías autoinmunes, también le puedo solicitar algunos marcadores de autoinmunidad, si es que está dentro de la posibilidad, ¿no? Si no, ya se lo solicitará el hospital, aunque a veces también en el hospital tenemos deficiencias que no tenemos todos los marcadores, pero si hay la posibilidad de que el paciente se lo haga por ahí, a veces de forma particular, podría hacerse los anticuerpos antinucleares, unos anticuerpos antimitocondriales, ¿no? Que son estudios para poder cuando tenemos la sospecha de algún cuadro hepático autoinmune, ¿no? Los marcadores virales de hepatitis, y acá mucho también vamos a tener que hacer incidencia en la parte clínica, ya que tenemos hepatitis por excelencia agudas, como son la hepatitis A, por ejemplo, o las hepatitis ya crónicas, como son la B y la C, que lo ha comentado también la doctora González. Y en pacientes que ya estuviéramos sospechando de alguna otra complicación, que ya lo vemos muy descompensado, o que a veces tenemos por ahí en una ecografía con una masa hepática, ¿no? Quizás pedir algunos marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, que también es dentro de los pacientes con hepatopatía, es algo que debemos de solicitar y estudiar. Ok, entonces en el perfil hepático nosotros vamos a evaluar varias cosas, ¿no? Lo que vamos a evaluar es si hay presencia de daño celular, básicamente esto está dado por las transaminasas, ¿no? O sea, las transaminasas, tanto la TGO con la TGP, ¿no? Si están elevadas nos pueden indicar daño celular. Nosotros, por ejemplo, en pacientes que tienen hepatitis virales agudas, vemos elevación de las transaminasas más de 10 veces el valor normal. Entonces, si yo veo una persona que está amarilla, y tiene elevación de las transaminasas 1000, 2000, lo primero que voy a enfocar es una hepatitis aguda, ¿no? Probablemente de causa viral, que es lo más frecuente, entonces ahí yo ya tengo que indagar con los exámenes. También vamos a tener marcadores de colestasis, ¿no? En este caso las bilirrubinas es importante, ¿sí? Tanto la bilirrubina total como las bilirrubinas fraccionadas, la fracción directa, la fracción indirecta, ¿no? Cabe mencionar que en un paciente que no tiene alteración, generalmente la indirecta es mayor que la directa, ¿sí? Y estos pacientes, pues, si yo lo veo ictérico, obviamente la bilirrubina va a estar alta, así que tengo que solicitar un perfil hepático para poder cuantificar esto y ver más o menos a qué causas me estaría yo afrontando, ¿no? Si es una causa hepática, ¿no? Entonces voy a tener que ver alteración también a nivel de la fosfatasa alcalina, gamma-glutamitransferidasa, si son causas también biliares, porque también en nuestro medio vemos muchos problemas biliares. No todos los ictéricos son porque están mal del hígado, entre comillas, muchos vienen así, ¿no? También pueden ser causas obstructivas biliares, que es también en nuestro medio y en nuestro hospital algo que vemos todos los días. Entonces, el perfil hepático nos va a ayudar un poquito a dilucidar a qué tipo de causa deberíamos estar enfrentándonos, ¿no? También tenemos aquellos marcadores de síntesis, ¿no? En este caso, las proteínas, ¿no? Vemos que en pacientes, por ejemplo, que son con hepatopatía crónica cirrótica, la albúmina, que es la proteína más abundante, está muy venida menos. Vemos pacientes con una hipoalbuminemia severa en muchos casos, ¿no? Entonces, esos marcadores son importantes considerar, ¿no? Cuando yo veo un paciente así, si yo veo un paciente con mucha citis, por ejemplo, tengo que pedir definitivamente estos exámenes. Si yo le veo que la albúmina está muy baja, ¿no? Entonces ya tengo que sospechar de que no está sintetizando bien el hígado, por ahí que no está funcionando bien. ¿Por qué motivo? Porque tiene una hepatopatía, ¿no? Entonces es importante conocer un poco en qué nos va a ayudar el perfil hepático y es una prueba fundamental que deben tener estos pacientes, ¿no? Ahora,
¿De qué nos va a ayudar un poco tener estos marcadores? Ya habíamos hablado un poco del perfil de coagulación, habíamos hablado del perfil hepático, hemos comentado el perfil lipídico también, algunos pacientes que también muchas veces vienen clásicos, vienen con su colesterol y sus triglicéridos de consulta, ¿no? A veces sin nada más. Entonces, ya hemos hecho una valoración clínica, la doctora González ha mencionado las edades a las cuales se dan estas hepatopatías, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos valores clínicos, teniendo en cuenta el peso, la talla, para sacar un índice de masa corporal, que es algo que todos podemos hacer, porque creo que en todos los centros de salud tenemos una balanza, tenemos un tallímetro, ¿no? Entonces, todos los pacientes con hepatopatía que son referidos deberían venir con un índice de masa corporal, ¿no? Deberían venir con estos marcadores en la medida de lo posible, hasta donde estén nuestras posibilidades. Y en algunos centros de salud, en algunos hospitales donde no hay médico gastroenterólogo, donde hay médicos generales, que también recibimos muchas referencias de otros hospitales donde hay médicos generales, también pueden ya un poquito ahondar un poquito más, ¿no? Entonces, si este paciente yo digo, bueno, debe tener cirrosis, debe tener alguna enfermedad del hígado, imaginemos es diabético, ¿no? Por ahí que lo veo gordito, obeso, entonces yo ya me estoy sospechando que puede tener un perfil de este paciente de algo en el hígado, una enfermedad crónica, entonces lo voy a referir al hipólito, lo voy a referir al 2 de mayo, al OAIS. Entonces, en este caso, estos pacientes, si yo ya tengo algunos marcadores de los que hemos conversado, podríamos hacer estos cálculos, ¿no? Son marcadores no invasivos para una fibrosis, ¿no? Y como ya comentó la doctora González, como es un hígado sano, un hígado con fibrosis leve, avanzada y una cirrosis. Entonces, estos pacientes, nosotros podemos calcular con el celular, ¿no? Donde hay aplicativos. Y estos exámenes, por ejemplo, el FIB-4, ¿no? El índice de FONS, el APRI, ¿no? Que son marcadores que nos hacen ver si el paciente tiene algún grado o alguna sospecha de fibrosis avanzada. Y las variables que vamos a utilizar son las que pueden ver en el cuadro. Eso todo está en los aplicativos del teléfono, no necesitan que se los memoricen. Ustedes colocan FIB-4 en un aplicativo, en Medcal, y colocan las variables, edad, plaquetas, y nos sale por ahí, tiene alta sospecha de una fibrosis avanzada. Si a mí me sale eso, hago un cálculo, entonces definitivamente este paciente tiene prioridad en ser referido. Entonces eso nos ayuda mucho. Si yo esto lo puedo hacer en un nivel de un hospital nivel 1, un hospital pequeño, o algún otro centro de salud, sería ideal, porque el paciente ya viene con cierta prioridad. Entonces nosotros evaluamos y decimos, no, este paciente tiene un FIB-4 alto, tiene un APRI alto, tiene un MALF score alto, entonces ese paciente tiene alta sospecha de tener una cirrosis y le doy prioridad en atenderlo, ¿no? Diferente quizás a otro que estos índices lo tiene muy bajos, entonces sí lo vamos a atender, pero hay que marcar un poquito el tema de la prioridad, dado que a veces, como les mencioné, la oferta es muy poca, dada la gran demanda que tenemos de pacientes. Entonces, como ven ahí, necesito la edad del paciente, necesito las transaminasas, necesito las plaquetas, necesito el colesterol, necesito lo que vendría a ser, ya mencioné las transaminasas, ¿no? El índice de masa corporal. Entonces, esos cálculos, creo que sí, todos tenemos un teléfono a la mano, todos tenemos ¿no? Cualquier tipo de teléfono, todos tienen aplicativos ahora. Entonces, creo que eso también lo podríamos hacer para poder dirigir mejor a nuestros pacientes y darles prioridad, ¿no? Decirles, no, de una vez vaya, solicite una cita adicional porque usted su caso es ya que debe ser visto con mayor rapidez. Okay, ¿no? Y como ya también mencionó un poco la doctora González, ¿qué veo yo en la ecografía? Y muchos pacientes acá vienen con su ecografía, ¿no? La clásica ecografía que viene con gastropatía, antrogástrico, cosas así, ¿no? Nos ponen en la ecografía. Y por ahí decía hígado graso, y para nadie le dio importancia en lo que decía hígado graso. Todos dicen tengo gastritis porque sale anillo gástrico engrosado. No es de la clásica también la cosa. Entonces, pero por ahí el paciente le empiezas a hacer la anamnesis, uy, era diabético, ¿no? Por ahí no se controla, por ahí no va. ¿Hace cuánto tiempo visitó el endocrinólogo? Hace 3 años, entonces es un paciente que no está siendo controlado. Y viene con una ecografía, entonces ya estas alteraciones a mí me tienen que alertar, ¿no? Si bien es cierto, el paciente puede venir por otro motivo, a veces a la consulta, pero si viene con su ecografía por algún motivo, como dijo la doctora, a veces tienen dolor en el hipocondrio derecho y son cálculos, pero vienen con una ecografía que tiene estas características, ¿no? Ecografías que tienen hígado con bordes irregulares, con ángulos romos, hipertrofia del lóbulo caudado. Si vemos hiperecogenicidad, ¿no? Normalmente el hígado debe verse así con el riñón, los dos negritos, ¿no? Pero muchas veces y en la mayoría de la población
esto lo vemos blanquito y entonces eso quiere decir que el hígado está hiperecogénico, entonces el hígado está con grasa. Eso nos debería de alertar, ya lo explicó, quienes tienen hígado leve, moderado, severo, pero eso ya es un indicio de que mi paciente pueda tener una hepatopatía por hígado graso y entonces deberíamos ya indagar un poco más y ahondar los estudios en este paciente, aunque no haya sido el motivo por el cual nos visita. Y muchas veces los hallazgos son incidentales. Entonces, ahí deberíamos de fijarnos. Y este paciente debería ser valorado en un hospital de mayor establecimiento para un manejo multidisciplinario, porque aquí en este caso tiene que evaluar el endocrinólogo si tiene diabetes, el nutricionista, tenemos que pautar medidas de alimentación, consejería adecuada y también pues actividad física que muchas veces también a veces a los pacientes les cuesta trabajo, ¿no? Si el hígado es grande por depósito de grasa, ¿no? Si el vaso es grande, también nos alerta de otras cosas, ¿no? Y si hay líquido libre en los pacientes, sobre todo que tienen ascitis, como en este caso esta ecografía que nos ve líquido al costado y un hígado pequeño, entonces ya con mayor, importancia le tenemos que dar a estos pacientes para que puedan ser referidos adecuadamente. ¿No? Entonces, ¿qué manejo le estamos dando? Mientras yo digo, voy a preparar mi referencia, lo tienen que ver en el hospital, ¿no? ¿Qué voy a hacer por estos pacientes? Entonces, en algunos pacientes, por ejemplo, en pacientes que tienen una hepatopatía aguda, ¿sí? En una hepatitis viral, le voy a dar sintomáticos, manejar los síntomas que tienen, malestar, dolor, fiebre, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, hacen una hepatitis A aguda, ¿no? Manejos de soporte, dependiendo del grado del paciente. Si el paciente ya viene con algunas hepatopatías agudas que son quizás muy severas, yo lo tengo que referir, pero quizás tengo que mantener la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿no? Para eso tengo que medir las funciones vitales y todo eso también lo podemos hacer en nuestros hospitales y nuestras postas de primer nivel de atención. La vigilancia, ¿no? Porque el paciente pues probablemente va a ir una vez y de ahí se va a perder. Entonces, parte de hacer la parte precisamente preventivo-promocional es también que yo haga seguimiento a los pacientes, ¿no? Existen las visitas domiciliarias, ¿no? Que se les hace en el primer nivel para ver si este paciente pues está yendo adecuadamente, si el paciente se ha ido a ver, si el paciente ha sacado su referencia, si el paciente cómo está evolucionando, ¿no? Si sobre todo son pacientes quizás que están muy descompensados, entonces la vigilancia, las visitas domiciliares y todo eso también acá cobran importancia, ¿no? Manejar el cuadro de fondo, porque si es un paciente diabético hay que manejar la diabetes, si es hipertenso, tiene que ser evaluado por cardiología. Si tiene una hepatitis viral, como ya lo mencionó también la doctora González, tiene que tener evaluación por infectología, ¿no? Si es una hepatitis viral crónica, está recibiendo su tratamiento para la hepatitis B, por ejemplo, está recibiendo tratamiento, ¿no? Entonces, estos pacientes indicarles, o mejor dicho, manejar el cuadro de fondo que está originando esto es muy importante, ¿no? Si está diagnosticado con una patología hepática autoinmune, también si está tomando sus medicamentos, supresores, etc., ¿no? Entonces, si yo llego al diagnóstico, debo de dar un tratamiento indicado. Quizás yo no voy a llegar a un diagnóstico definitivo en la posta, en el centro de salud, pero sí un diagnóstico sindrómico, pero yo ya lo refiero y cuando yo ya tengo un diagnóstico, el paciente va a ser evaluado en 2 meses más, yo puedo ir haciéndole el seguimiento que el paciente vaya haciendo, así como hacen, por ejemplo, los pacientes que tienen tuberculosis, ¿no? Que también se les hace el control en las postas, ¿no? Manejar y prevenir las descompensaciones, precisamente, ¿no? Entonces, estos pacientes, ya para poner en los casos avanzados, ¿no? Los pacientes que tienen cirrosis hepática pueden descompensarse de varias formas. Pueden hacer ascitis, que es la acumulación de líquido libre en el abdomen, ¿no? Pueden hacer hemorragia digestiva, ¿no? Los pacientes que vienen sangrando, ¿no? Los pacientes que vienen con melena, por ejemplo, con sangrado con las deposiciones, ¿no? O estos pacientes también pueden hacer encefalopatía. Entonces, acá nosotros en la consulta le pautamos ciertas cosas, ¿no? El paciente tiene que hacer deposiciones diariamente, el paciente tiene que tomar estos medicamentos diariamente, tiene que controlarse la presión arterial, tiene que controlarse la frecuencia cardíaca, porque hay medicamentos que manejamos y tiene que ver mucho con la frecuencia cardíaca del paciente, la presión arterial, y a veces el paciente no lo puede hacer en su casa, entonces puede ir a la posta para que digan, yo estoy tomando este medicamento, me han dicho que me baja mucho la presión, por favor, contróleme la presión arterial, y eso lo podemos hacer, ¿no? Y es ideal si el paciente viene con sus controles de presión arterial a la consulta, mejor aún, ¿no? Nosotros sabemos ahí si tenemos que dosificar el medicamento de diferentes maneras, si le tenemos que suspender, si tenemos que aumentar, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes que van a tomar propanolol, me baja la frecuencia cardíaca, entonces yo lo valoro en la consulta, pero de acá lo voy a ver el otro mes, ¿no? No sé cómo estuvo todo el mes, entonces si el paciente viene con esos controles hechos en su posta, sería ideal, ¿no? Para nosotros tener una
consideración de cómo debemos ir manejando su medicación, que es importante para prevenir descompensación, ¿no? Entonces, todo ese manejo integrado con, precisamente a nivel de nuestra red es lo que buscamos con este tipo de charlas y capacitaciones, ¿no? Y como habíamos mencionado, pues hacerles una referencia oportuna, haciendo un reconocimiento temprano, ¿no? Idealmente yo debo de prevenir, hacer promoción de la salud, pero si ya me llega un paciente, yo veo un paciente que tiene alguna sospecha, hacer un reconocimiento temprano. Si veo un paciente que viene o tiene una ecografía con un hígado graso, no simplemente decirle, bueno, señor, todos tienen hígado graso, yo también, así que no se preocupen, no tengo que tratar de indagar un poco más, hacer un poco más de estudio, decir, no, tengo que referirlo al hospital, por ahí ver cuánto pesa, pesar, tallar al paciente, ¿no? En algunos centros tenemos nutricionistas, ¿no? De la mano tienen que ir con nutrición para que baje de peso, de lo contrario probablemente necesite alguna evaluación por endocrinología para fármacos que le ayuden a bajar de peso, o incluso hasta pacientes necesitan también ya otro tipo de manejos, como por ejemplo cirugía bariátrica, que actualmente está muy en boga y también sirve para síndrome metabólico. Entonces yo tengo que ir haciendo precisamente ese tipo de seguimiento a los pacientes, ¿no? Obviamente yo cuando los refiero a nuestro establecimiento, van a llenar una hoja de referencia donde van a poner qué establecimiento está refiriendo para qué. Y lo que acá queremos es siempre detallar un poco la parte de análisis de examen físico, que a veces en las hojas de referencias que recibimos en las postas a diario, no nos traen absolutamente con nada, ¿no? Por ahí dice paciente con gastritis, se necesita evaluación, ¿no? Y por ahí no, a veces ni siquiera están las funciones vitales completas, ¿no? No sé, entonces el paciente pierde mucho tiempo en tramitar una referencia al hospital. Entonces me dicen, yo fui a la posta en diciembre y acabo de verlo ayer en consulta en febrero. Entonces, si el paciente viene sin nada, peor aún, porque yo le voy a mandar exámenes hasta que le tome el laboratorio, le tome la ecografía, que ahorita no hay citas, va a ir a citas hasta abril, entonces el paciente va a venir con su ecografía en mayo. Entonces ya pasó medio año. Entonces yo he perdido mucho tiempo y el paciente no podemos tenerlo de esa forma, ¿no? Entonces, si yo puedo ir avanzando en el primer nivel con algunos estudios que ya hemos mencionado, ¿no? En buena hora ganamos y le ganamos al tiempo y el paciente puede ser beneficiado. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar, ¿no? Entonces, yo tengo que aquí colocar un poco más de la anamnesis, paciente antecedentes de consumo de alcohol, paciente antecedentes de conductas de riesgo, como ya lo mencionaba la doctora, todo eso hay que tratar de verlo en la historia clínica que yo le hago al paciente, ¿no? Paciente que quizás se desorienta, paciente que el examen clínico está con ascitis, está amarillo, ¿no? Entonces yo ya pienso ahí y digo, recuerdo mi charla, me dijeron perfil hepático, bilirrubinas, entonces por ahí, señor, váyanse dosando esto en el hospital o en el centro de salud, en el policlínico, etcétera. Entonces yo ya voy ganando un poco más de tiempo, ¿no? Para poder ya dirigir mejor al paciente, ¿no? Entonces, obviamente el paciente que está referido por consultorio, porque hay dos tipos de referencias, ¿no? El destino puede ser por emergencia o atención ambulatoria. Entonces, estos pacientes con hepatopatía, por lo general los que están compensados van a venir por consulta externa y son los que precisamente nos llegan sin nada, sin ningún análisis, sin peso, sin nada, ¿no? Entonces, estos pacientes van a ir vistos por consulta externa y recordamos que la consulta externa es así, prolongada, tardía, entonces esos son los pacientes que van a demorar más. Pero si yo veo pacientes cirróticos descompensados, los tengo que referir por emergencia. Si veo un paciente que tiene gran acitis y nunca antes ha tenido esto, definitivamente es un paciente que necesita estudio ya y lo tengo que referir para emergencia, no para consultorio externo, porque el consultorio externo le va a demorar 3 meses en eso. Entonces, tengo que referir la emergencia, tengo que tomarle las funciones vitales, ver si está estable hemodinámicamente, ¿no? Esos son los parámetros del examen físico. Si un paciente, por ejemplo, me viene, y por ahí puede pasar que el paciente nos viene con hemorragia digestiva por varices, ¿no? Tengo que valorar las funciones vitales del paciente, valorar la presión arterial, que por ejemplo en esta referencia no está, ¿no? Debo valorar la presión arterial, debo valorar la frecuencia cardíaca, ¿no? Las funciones vitales en general, no si el paciente lo veo pálido, si el paciente lo veo quizás soporoso, ¿no? Todo eso para que amerite una atención por emergencia. Porque si el paciente no nos viene con esos signos, muchas veces no le van a aceptar también la referencia por emergencia, sino nos van a decir, ah, no, pero usted está bien, vaya a consultorio. Y muchas veces pasa que vienen pacientes al hospital y como los ven aparentemente bien o por ahí una nota que está bien, los mandan al consultorio y son pacientes que deben ser vistos por emergencia. Entonces, la valoración que yo hago en el primer nivel es fundamental, porque si yo veo acá que el paciente, le medí todo esto y el paciente está descompensado, está inestable,
La referencia no es para consultorios, sino es para emergencia. Entonces, eso es importante valorar. Y las funciones vitales creo que todos los podemos hacer en todos los puestos, en todos los centros de salud. Tenemos un tensiómetro, tenemos un estetoscopio por ahí, podemos valorar la frecuencia cardíaca en el pulso del paciente. Entonces, yo creo que eso es fácil de que todos lo podemos hacer, ¿no? ¿Y con qué objeto lo estoy mandando a este hospital de mayor nivel, no? Como ya dijimos, estos pacientes van a meritar una atención multidisciplinaria. Entonces, de cabeza, ¿quién lo voy a mandar a gastro? Entonces, ya saben que en el Hipólito hay unidad de hígado y al parecer en los siguientes meses se va a hacer una consulta especializada de hígado, ¿no? El próximo mes, en el mes de marzo y en el mes de abril ya. Entonces, estos pacientes, si los pueden referir como para consultorio de hígado, es mejor, porque acá pues el personal de admisión no conoce estas cosas, entonces ellos no los van a dirigir al paciente, los que los van a dirigir son ustedes. Y en su referencia pueden colocar paciente con sospecha de hepatopatía crónica, paciente amerita ser evaluado por unidad de hígado. Entonces, de frente van a pasar a consulta de hígado, vamos a andar mucho con eso. Y esa valoración inicial la tienen que hacer ustedes, y los tienen que dirigir así al paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá con el paciente? Uno, que le vamos a brindar la consulta especializada de gastro, ¿sí? Entonces lo va a ver el médico gastroenterólogo, entonces también vamos a tener la oportunidad de darle la consulta diferenciada para pacientes de hígado, que son pacientes que, como comprenderán, necesitan más tiempo para ser evaluados, porque estos pacientes hay que examinar muchas cosas, hay que nuevamente pesarlos, tallarlos, hay que preguntarle muchas cosas más, hay que revisar exámenes. Entonces estos pacientes no pueden ser atendidos en 10 minutos, probablemente una media hora, entonces va a necesitar mayor tiempo y mayor dedicación, ¿sí? Entonces, eso le podemos ofrecer. Uno, la consulta especializada. Otro, hacer otro tipo de procedimientos más que también tenemos en el hospital. Por ejemplo, ahora estamos realizando con el servicio de radiología, ellos realizan los estudios de elastografía hepática por ecografía, ¿no? El estudio de elastografía permite ver la dureza del hígado. Entonces, en un hígado que está más enfermo, el hígado, digamos, la velocidad de la onda es distinta. Entonces, en estos casos, los hígados son más duros, vamos a hablar así. Y en estos pacientes nosotros podemos ofrecerles, felizmente el servicio de radiología nos da citas adicionales, nos da citas muy rápidas para estos pacientes que sospechamos de una hepatopatía crónica, y ellos nos marcan el índice de fibrosis. Entonces, eso nos ayuda muchísimo también para revisar qué pacientes ya son cirróticos o qué pacientes tienen una fibrosis inicial que puede ser revertida fácilmente, o pacientes que tienen alguna fibrosis ya avanzada. Entonces, esos estudios de elastografía puede hacerse aquí en el hospital. Hay varios tipos de elastografía. La que hacemos aquí en el hospital, la que hace radiología, es precisamente la elastografía hepática por ecografía. Si viene un paciente con esa indicación, con mayor, ¿no? Con mejor aún, ¿no? Entonces ya ganamos tiempo para el paciente y le podemos hacer ese estudio en el hospital. Ahora, en pacientes que vienen ya con cirrosis, con varices macrofágicas, obviamente ya se le puede dar también el manejo incluso endoscópico, porque acá en el hospital hacemos endoscopía mañana, tarde, en algunas ocasiones también en la noche. Entonces estos pacientes, si vienen con algún sangrado agudo varicial, se le puede dar tratamiento endoscópico, los hospitalizamos. Acá me faltó poner hospitalización en unidad de hígado, porque también tenemos la hospitalización en la unidad, donde son pacientes en su mayor parte precisamente de hepatopatías. Entonces, estos pacientes se tiene también otro enfoque. También se está elaborando capacitaciones con enfermería, precisamente para atención de estos pacientes. Entonces, se le puede dar un mayor manejo. O pacientes que vienen también para endoscopías ambulatorias, ¿no? Que también estos pacientes muchas veces ya han sangrado por varices y posteriormente necesitan la erradicación. Entonces, ellos probablemente sí van a llegar nuevamente al primer nivel, porque les salió la cita para 3 meses, entonces yo tenía varices, por ahí sangré alguna vez, muy bien, entonces usted necesita nuevamente, no le han terminado de ligar sus varices, necesita nuevamente ser referido. Entonces, lo refiero a consulta externa, ¿no? Con el objetivo de que le haga una nueva endoscopía y ver cómo están sus varices, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ofrecerles a los pacientes. La consulta es ya en área diferenciada, hospitalización en unidad diferenciada si lo requiere, y los procedimientos ya más avanzados como elastografía y tratamiento endoscópico, ¿no? Bueno, eso en resumen un poquito para poder ahondar en esos puntos importantes de cómo deberíamos de enfocar a estos pacientes desde nuestra posibilidad. Sabemos que muchos de estos estudios, pues muchas veces no lo vamos a hacer en el primer nivel, pero creo que hemos relatado lo más básico que podemos ir avanzando, y sobre todo es muy importante recalcar la consejería. Si yo tengo un paciente obeso, debo de empezar ya a cambiar su idea de que el obeso no es el gordito sano, sino el obeso es el gordito que está enfermo.
Entonces está enfermo, ¿por qué? Porque puede tener triglicéridos altos, diabetes, puede tener cirrosis, ¿no? Nos ha tocado que pacientes obesos muchas veces endoscopía varices. ¿Pero por qué? No, yo nunca tomé alcohol, pero tiene un hígado graso severo, tiene obesidad de muchos años, tiene una hepatopatía crónica silenciosa que se fue dando con el tiempo y desarrolló en cirrosis y se descompensó con hemorragia, ¿no? Entonces, es el objetivo de esta capacitación. No sé si hay alguna pregunta o alguna cosa así más. Excelente, doctora Aquino. Bueno, entonces, recalcar a la audiencia que si tienen alguna interrogante, alguna pregunta sobre todo el tema expuesto, tanto del tema de la doctora González y la doctora Aquino, pueden plasmar sus preguntas a través del chat y las vamos a pasar a leer para que puedan ser absueltas. Bueno, doctora, tenemos a continuación la siguiente pregunta. Buenos días. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas extrahepáticas del paciente con hepatitis viral crónica? Bueno, gracias por la pregunta. Básicamente, la hepatitis podemos enfocarlo en la hepatitis C, ¿no? Que podemos asociarlo con otras entidades, ya sea reumatológicas, renales, glomerulonefritis, hematológicas, que se puede asociar con trombocitopenias idiopáticas, populares también por ahí. Pero básicamente, el inicio es identificar primero a través de las pruebas serológicas, ¿no? Pruebas serológicas, en estos casos también ver la carga viral del paciente. Y bueno, como se mencionó, ¿no? El objetivo es identificar tempranamente o oportunamente para darle un tratamiento temprano, ¿no? Referirlo a una unidad más especializada, como es el caso del Hospital Hipólito Unanue, que ahora cuenta con unidad de hígado, y poder enfocar un aspecto mucho más amplio del paciente, ¿no? El objetivo de la presentación, bueno, es, como he mencionado, buscar la sospecha de pacientes, ya sea por antecedentes, ya sea antecedentes por conductas de riesgo, antecedentes de alcoholismo. Entonces, identificar oportunamente estos pacientes, evaluarlos clínicamente, como ya se manifestó la clínica, y buscar en las pruebas de laboratorio también algunas alteraciones, ¿no? Para poder así realizar exámenes auxiliares tipo elastografía. También se podría plantear que en los postas, en los centros de salud tempranamente apliquen ciertos scores, ¿no? Tipo el FIT-4, con eso tener una idea más orientada de cómo se está presentando el paciente, ¿no? Excelente, doctor Franz. Bueno, entonces tenemos a continuación la siguiente pregunta. ¿Existe algún protector hepático para el paciente TBC que está en tratamiento con isoniazida? ¿Qué opina del glutatión? Bueno, la isoniazida para TB no es el único medicamento que puede producir reacciones adversas, ¿no? Casi todos los medicamentos de primera línea, para los que se dan en el esquema 1 para el tratamiento, pueden producir alteraciones de las enzimas hepáticas o producir una rafa, ¿no? Efectos adversos. Pero no existe ningún medicamento o estudios que digan que hay algún medicamento que ayude a proteger al hígado para evitar esas reacciones adversas, ¿no? Se habla de la silimarina, el glutatión, pero ninguno tiene pruebas o estudios que digan que sí es un protector, ¿no? Incluso para el hígado graso, tampoco no, estudios que digan que sean útiles para disminuir el hígado graso o disminuir la inflamación, no, pues no. El estudio sí que hay es vitamina E, y hay otros estudios que se están realizando, pero que actualmente todavía no hay ningún medicamento que pueda ayudar. Bueno, en cuanto a lo que dijo la doctora Aquino de las referencias, recalcarles, y es muy importante, que nos manden copia de los análisis de laboratorio, las imágenes que tenga el paciente, porque eso nos ayuda a tener un basal, ¿no? A ver cómo ha estado el paciente y cómo está llegando. A veces el paciente ha estado con transaminases elevadas y ahora ya no las tiene, o estaba el valor, digamos, en 100 y ahora está en 1000. Entonces yo más o menos me oriento de que está habiendo una inflamación
severa, aguda, ¿no? Entonces siempre es importante que nos manden. Eso es, incluso para todo, ¿no? Para las endoscopías, exámenes de laboratorio, nos ayudan a que le hagamos más rápido la endoscopía al paciente. Yo sé que les toman los análisis, pero nunca nos mandan copia y eso es básico para poder avanzar más rápido con ellos. Excelente, doctora González. Nos parece que dentro de la audiencia también hay personal del área propiamente administrativa de la Dirección de Redes Integradas Lima Este. Entonces, hacer el hincapié de que esta es una de las actividades de telecapacitación para el fortalecimiento de las capacidades justamente del primer y segundo nivel de atención para poder canalizar los casos, como ya se ha expuesto, ¿no? Las hepatopatías de manera oportuna. Y quizás probablemente podríamos invitarlos, ¿no? a Lima Este para poder hacer alguna actividad de telegestión para coordinar, ¿no? Cómo podría ser ese correcto flujo de referencias, ¿no? Y claro, reforzando la idea de lo que mencionó la doctora González, ¿no? Que siempre envíen los exámenes de laboratorio que tengan a la mano que puedan ayudarnos a identificar ese tipo de patologías. Para finalizar entonces, bueno, agradecemos el tiempo que han dispuesto a la audiencia y como ya le mencionamos, no va a ser la primera vez que vamos a realizar este tipo de actividades. Y tenemos un mensaje final de la doctora Aquino. Doctora. Sí, bueno, agradecer igual por la oportunidad, agradecer al doctor Hidalgo por la gestión, al doctor Franz, que es residente nuestro, que ha rotado también en la unidad de hígado y que nos está apoyando en esta oportunidad también con hacer las gestiones, porque esta es una capacitación que ya la teníamos en mente hace varios meses atrás. Como les comenté, la unidad de hígado del Hospital Hipólito Unanue tiene 1 año y unos meses más de formado, ¿no? O sea, el mes de diciembre cumplimos 1 año de formación y parte del plan de trabajo de la unidad es la capacitación continua, tanto sea del personal médico, que somos nosotros los médicos asistentes, ¿no? Con la doctora Veramendi y la doctora Berrocal también que nos acompañan, ¿no? También nosotros capacitarnos, siempre actualizarnos. El personal de enfermería también ha recibido una capacitación el año pasado y también está en el plan seguir haciendo por telesalud, precisamente también las capacitaciones con el personal de enfermería, el personal técnico y también con todos los establecimientos de nuestra red, ya que como comentamos, el trabajo se fortalece mejor si tenemos un trabajo coordinado, si tenemos un trabajo unido, ya que somos al final una misma red y manejamos la mayor población de Lima, ya que manejamos Lima Este. Precisamente ahí es donde hay más gente y es precisamente donde nosotros podemos apoyar mejor y de una mejor manera a nuestros pacientes. Siempre recordemos que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente, debemos recordar que ese paciente puede ser familiar nuestro. Entonces debemos de darles el interés adecuado y ayudarlos en la medida de lo posible a resolver su problema. Y mientras más capacitados estemos, desde el punto donde nos encontremos, es una fortaleza para la institución en la que trabajamos y es también un mejor bienestar y una mejor atención que le damos a un paciente. Y podemos cambiar la vida de este paciente. Nada más. Eso era todo para terminar. Muchas gracias por la actividad de hoy. Excelente. Bueno, dichas las palabras de las doctoras, bueno, agradecemos a la audiencia por el tiempo dedicado a ver la exposición y los invitamos también a estar pendientes porque volveremos a tener nuevas telecapacitaciones de este y otros temas más. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias a la audiencia. Serán hasta luego. Compunche Perú, Gobierno del Perú.